Muy buenas a todos, a todas y a todos. Estamos aquí una tarde más en Bucaneros del Rol. Y hoy no estamos solas ni solos, estamos acompañados junto a nuestros grandes amigos del Cornetín, más concretamente con Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, Poti? ¿Qué tal? Muchas gracias por acogernos. Hombre, nosotros encantados, encantadas como siempre. Ya sabéis que el Cornetín a tope. Bueno, Carlos, yo ya sé lo que viene hoy, pero quiero que me lo cuentes tú para que todo el mundo que esté ahí en el chat se vaya a tope. ¿Qué vamos a traer hoy? Bueno, pues traemos una persona que me hace mucha ilusión hablar con ella, desde que montamos el Cornetín prácticamente, por mi afición a Infinity, ¿vale? Tenemos a Carlos Jaguer, no sé cómo se pronuncia realmente, porque hablando con él no sabemos si se pronuncia en catalán, si se pronuncia en gallego, pero como le vamos a llamar Bostria, así que creo que todo el mundo nos vamos a entender muy bien y la gente de Infinity ya le conoce y ya le ha seguido en canales de Twitch, en canales de YouTube, haciendo presentaciones. Y hoy hemos conseguido de que venga a hablarnos del último bundle de la Gen Con, de las no Gen Con, de los bundles del verano, de Crimson Storm. Y yo creo que vamos a pasar una tarde divertida, ¿vale? Y después, pues todo esto pasará al podcast del Cornetín, así que por favor suscribíos y todas estas cosas que suelen decir los más media, que a nosotros nos hace mucha ilusión y luego nos ayuda un mogollón. Muchísimas gracias, Carlos. Pues vale, voy a darle paso y yo desaparezco ya por aquí y nos vemos en un ratito. Así que muy hasta bien. Ahora ya estás en directo. Bueno, buenos días, bienvenidos a un programa más al Cornetín de Gondor. Hoy viajamos hacia el futuro y hacia las estrellas y para este viaje tenemos a Bostria. Hola, hola, ¿qué tal? Es un placer. La gente le conocerá por millones de vídeos que ha hecho con otros canales, y que esté en nuestro pequeño podcast, nuestro pequeño blog, es todo un honor. Muchas gracias, Bostria, primero por venir, de verdad. Cuando nos dijeron que eras tú el que nos iba a dar, nos concedió unos tiempos para hablar de esta banda del verano. Bendecidos, y yo lo puedo entender perfectamente, claro. Perfecto. Que sí. Venga, yo ahora mismo, como diría Andrew Buenafuentes, el Samanté cae sobre nosotros. Claro. Vale. Bueno, por si alguien no me conoce, porque tampoco es esto plan de creerse aquí celebrity, mi nombre es Carlos Jaguer, también conocido como Bostria, como Nick en los foros, y yo trabajo para Corvus Belli. Corvus Belli es la empresa que hace Infinity, además de Aristella, además de Defiance, además de Takraiz y cosas así que han de venir. Es una empresa aquí en Galicia, creo que ya se me debe notar el acento, y hacemos juegos de miniaturas y sobre todo hacemos miniaturas de metal, que es lo que dominamos aquí. Y bueno, pues rápidamente esta empresa hace muchos años, cuando era prácticamente una empresa de garaje con 4 personitas trabajando, sacó un juego de ciencia ficción que era Infinity, y a base de mucho trabajo y a base de mucha constancia y a base de crecer muy poquito a poco, ese juego fue cogiendo su masa gravitatoria y fue atrayendo más gente. En cierto momento en Estados Unidos, digamos que generó también su pequeña comunidad, y eso ayudó mucho. Entonces sí, hay un juego que tuvo éxito, que es Infinity, y tira de todo el carro y tira de todo y permite que esta empresa haga cosas, y sí, hay un fandom que como que está siempre muy pendiente de nuestras noticias y nuestras cosas, y ahí estamos. Sí, porque vamos a explicar un poquito el mundo de Infinity, aunque la gente, yo he intentado darlo a conocer a través de todos los podcasts y todas las reseñas que hemos creado. Es decir, estamos hablando de un futuro en unos 300 años, unos 200 años. 180 años en el futuro. 180 años. Y bueno, pues por fin hemos colonizado las estrellas, y la humanidad se ha dividido como en hiperpotencias, lo llamáis vosotros, no hay, con cada una con una característica muy especial. En este caso vamos a hablar sobre todo de 2 de estas hiperpotencias, aunque no sé si Bostria no dirá, bueno, hiperpotencias. Uno es la nación nómada, ¿no? Y otro es la colonia perdida de Arianda.
dos facciones que yo tengo el corazón dividido en este bundle que vais a presentar. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que vamos a hablar? Corrígeme, siempre soléis sacar por el verano un bundle que sería un poco como caja de inicio o ejércitos de inicio o algo en especial, ¿no? Y que cuentan, en este caso, cuenta una pequeña historia y se llama Operación Crimson Stone. Sí, si quieres. Nada, sí. Que lo habitual. Hace muchos años, en 2014, hubo una primera caja de batalla de Infinity, que fue la primera que se hizo, fue Operación Ice Storm, y fue muy exitosa. Y digamos que sentó una base de tipo de caja que nos dimos cuenta de que el juego necesitaba mucho, porque hay mucha gente que necesita empezar por este tipo de producto. De dame 2 ejércitos, dame unas listas cerradas, para que yo y un amigo nos demos toñas con unas reglas simples y tal, y ya construiremos a partir de ahí. Porque te hablo de a nivel marketing o a nivel de aprender reglas o aprender de muchas cosas. Hay muchos pasos que dar. Vienen muchas otras y digamos que ahora en 2021 la más reciente y la más esperada es evidentemente Operación Crimson Stone, porque viene ya para Infinity Code One, para Code One, como decimos aquí, que es la versión piscina de bolas de Infinity, digamos, que es una versión muy diseñada para principiantes, para que la gente no se vea sobrepasada por la cantidad de reglas y tropas que hay. Code One lo tiene todo muy agarradito en menos de 100 páginas, para que todo jugador pueda llegar, entender y moverse dentro de un marco de reglas y unidades que sea abarcable. Entonces, Code One se lanzó el año pasado con 4 ejércitos y ahora, gracias a esta caja, entran 2 ejércitos más. Y todo esto es exportable luego o escalable a Infinity normalmente. Claro, es que digamos que una vez dominas Code One es mucho más fácil que saltes ya a la piscina de los mayores, que es N4, donde ya te encontrarás con auténticos tiburones de jugadores y gente que se sabe todos los trucos y todas las perrerías, y puedes ir a torneos y ya, bueno, pues ya te verás como pez pequeñito en el mar. Y por eso hicimos eso, Code One, donde te puedes manejar muy a gusto y aprender con tu propio grupo y con tu propio army, o tu propia aplicación que te sirve para construir tu lista de ejército con sus costes. Y al tener menos habilidades o menos capacidades, evidentemente las tropas no cuestan lo mismo que en N4, que ya es un juego más denso. Tengo que decir antes de seguir que Bostri ha hablado de gente mala que va a torneos y tal. Mi experiencia con los torneos de Infinity es que en general me he encontrado gente que si te presentas y dices, oye, mira, llevo sin tocar una miniatura 20 años o llevo sin tocar o soy novato, hacen por enseñarte. No juegan para superarte, que evidentemente a todos nos gusta ganar, por eso lo puedo llegar a entender, sino juegan incluso para enseñarte. Es decir, ahora tú lo que deberías de haber hecho es esto, apréndete esta regla porque te podrá venir en el futuro, por qué juegas con esta miniatura así. En fin, consejos que creo que para un jugador novato o un jugador que, como me pasó a mí en su momento, cuando entré en Infinity, llevaba sin tocar miniaturas mucho tiempo, se le puede hacer muy grande. Vamos a empezar a conocer un poco, si quieres, el bundle de Operación Crimson Stone, y vamos a empezar por las facciones, porque las facciones pueden que sean las más antagonistas o las más opuestas que pueda haber en todo el universo de Infinity, porque estamos hablando de una nación nómada que vive en gigantescas naves, y luego tenemos una nación que vive metida en su planeta y es una antigua colonia perdida que técnicamente se han quedado tecnológicamente atrás y se ven enfrentados por algo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poco de ambas facciones? Sí, hablemos de eso. Tienen disparidad en temas tecnológicos tal vez, pero luego tienen muchos puntos en común en lo que es el carácter de facción. Si hablamos de los nómadas, hablamos de, bueno, la facción roja de Infinity. Tú cuando veas un ejército rojo son los nómadas, ¿vale? Y especialmente los de Corregidor. Los nómadas es una sociedad que en cierto momento en el futuro toma forma porque se juntan una serie de intereses y una serie de personajes que tienen en común que la sociedad actual que se establece en el futuro, sobre todo controlada o supervisada por una enorme inteligencia artificial que es Aleph, con la que todas las grandes naciones están de acuerdo, pues aquí salen los disidentes o la gente que piensa distinto.
y por una carambola cósmica que se da, pues se junta la mano de obra con el espíritu cultural y con el dinero como para financiar realmente la aparición de un estado que no tiene ni planeta siquiera, pero que tiene identidad propia y fuerza propia como para establecerse. Hablamos de que había una prisión espacial llamada Corregidor, que en cierto momento se vio muy abandonada y en cierto momento se estableció como algo autónomo, totalmente independiente de cualquier poder de ninguna nación. Entonces sobrevivían como podían. Hablamos de la nave Bakunin, donde se establece como la frontera, el vacío legal en el espacio en donde se podía hacer de todo y se creía en la libertad más absoluta. Y esto abarca extrema derecha, extrema izquierda, lo que queráis, libertad con las mayores barbaridades que pueda esto acarrear. Y por otro lado está Tunguska y su cripta de datos y su paraíso fiscal o lavandería de dinero ilegal de todas partes, que necesita evidentemente un sistema al margen de la gran inteligencia artificial, y esos tres ingredientes se juntan y dan lugar a la nación nómada, totalmente reconocida por autoridades internacionales y totalmente capaz de autoadministrarse y sobrevivir a pesar de todo lo que tienen en contra. Entonces lo que tenemos aquí son humanos que viven en el espacio, no tienen planeta. Pensar en solo 3 naves es un error, en realidad son grandes flotas que tal vez orbitan en torno a estas 3 naves, pero son grandes flotas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Galáctica, la serie de los 2000 y poco, ¿no? Que eran una flota de naves, ahí estaba la Galáctica, pero luego había otras naves en torno y tal. Y tenemos gente que evidentemente tiene que currar para poder respirar aire y que viven en el espacio y que están acostumbrados a la gravedad cero y que tienen un tremendo rechazo hacia las grandes potencias por su idea de libertad, que les parece irrisoria, y cómo se dejan manipular o cómo se dejan supervisar por una inteligencia artificial de la que todos desconfían aquí. Entonces esos son los nómadas. El ejército rojo, muy duros, muy del espacio, con ideologías bastante extremas, digamos, en ciertos sentidos. Desconfianza total hacia el poder establecido, incluso orgullo ante su modo de vida, ante el poder establecido. Gente mala, dura, osca en Corregidor. Artistas, librepensadores, el futuro en cualquier tema de ingeniería o ciencia en Bakunin, y mafia rusa, cripta de datos, paraíso fiscal, Suiza, grandes bancos y negocios turbísimos en Tunguska. Esos son los 3 ladrillos que componen el muro nómada, digamos. Y en cuanto a Ariadna, pasamos, vamos a decirlo así, es decir, si estábamos hablando de grandes flotas, Ariadna se destaca por 0 flotas, por decirlo de alguna manera, resumiendo muy mucho, pero un planeta con un recurso muy importante dentro de Infinity. Bueno, si hablamos de Ariadna, realmente tocamos lo que para mí es la gran historia de Infinity, la gran historia, el gran hilo argumental que engancha todo el trasfondo de Infinity. Las grandes potencias humanas de la actualidad, como si imaginamos la Tierra hoy en día, consiguen poner en común un proyecto espacial muy ambicioso porque se aparece un planeta llamado Amanecer, que en realidad no es Amanecer, en realidad es Paradiso, pero dicen vamos a colonizar Paradiso, mandan una nave colonizadora hacia Paradiso que tiene que atravesar un agujero de gusano, una fluctuación cósmica extraña que permite que esa nave llegue hasta ese planeta Paradiso. Y cuando mandan esa nave con colonos cosacos, americanos, franceses, escoceses y un par de gallegos, atraviesa ese agujero de gusano y de repente aparece ante otro planeta, que afortunadamente también es colonizable, pero ese planeta es Amanecer. Después de también el fracaso de otra nave anterior cuya trama se desvela más adelante y tal, no me quiero enrollar. Llegan aquí los futuros ariadnos y llegan a su planeta Amanecer y lo colonizan y se dan cuenta de que no llegan más naves cuando se suponía que iban a venir muchas otras naves. Después se quedan allí varados y se dan cuenta con horror de que el agujero de gusano no es algo fijo ni estable y que está claro que ya no conecta los dos extremos del universo que estaban conectados a través de ese salto espacial. Y florecen como pueden, sobreviven a tremendas condiciones, a tremendos dramas y se establecen como una sociedad y como una nación dividida en 4 facciones, porque luego vienen unas guerras internas terribles y tal. Pero lo que tenemos aquí es el siglo XX, ni siquiera digo el XXI, es el siglo XX,
que se engancha como puede, como una garrapata, a un planeta fértil y consiguen prosperar levemente allí y aguantar con su tecnología, sus técnicas de guerrilla y una sociedad de gente muy dura, porque crece en condiciones muy duras. Entonces es la facción low-tech. La tecnología es low total. Afortunadamente allí encuentran muchas cosas, entre ellas el metal Teseum, que para ellos no es más que un metal ligero y muy resistente. Para el resto de la esfera humana es una maravilla con la que se pueden hacer naves espaciales. Así que los arianos se cubren con placas de blindaje en sus armaduras, que rebotan las balas maravillosamente, pero que es tecnología espacial eso en realidad, ¿no? Entonces sí, tenemos unos señores que prácticamente dan saltos por el bosque y luchan contra hombres lobo, otro regalito de la fauna local, y son muy duros y son muy aguerridos y tal. Si definimos sus sectoriales, que es como llamamos así a las subfacciones dentro de la facción, tenemos pues a los durísimos cosacos, que son quizá la hegemonía cultural en Ariadna, quizá la facción más grande o la nación que se ha establecido con más fuerza dominando a las demás, que son, digamos, rusos, cosacos. Luego está los orgullosos usariadnos, evidentemente americanos, con la última fábrica de Coca-Cola de toda la esfera humana. Luego hay los caledonios, ya tremendamente indisciplinados y casi autodestructivos, porque sus guerras de clanes escoceses internas los ponen a la cola de cualquier sociedad avanzada, les ha pasado factura, aunque son tremendamente ricos en ese mineral tan bonito que es el Teseum. Y por último los merovingios, quizá la zona más conciliadora, gente mejor organizada que consiguieron establecer rutas comerciales y un poco armonizar la convivencia entre tres facciones tan duras. Y con su capitán Marienburgo, donde es un poco, si hay conflictos, ellos son los refuerzos. Tiene muchas pinceladas muy bonitas la parte francesa de Ariadna y tal. Sí, luego cuando terminamos un poco de explicar todo el bundle, hay cosas que me han surgido es decir, dudas que me gustaría preguntarte. Una de ellas me la acabas de hacer tú, es decir, ¿tú consideras que Ariadna es el eje de la historia de Infinity? Yo inicialmente pensé que siempre fue Panaceonía, no sé por qué. Sí, desde el primer libro de Infinity, el trasfondo está escrito en pinceladas que definen las facciones, como quien pinta un cuadro, y este cuadro es azul, que es Panoceanía, y este cuadro es naranja, que es Yuchin. Pero sin embargo, para conseguir definir a Ariadna, tienes que hablar del argumento, de que son una nave que se perdió y de ahí floreció una sociedad, y de repente tú ves que eso, más que decir que son verdes o azules, es pinceladas de eventos importantes dentro del trasfondo de Infinity que definen su identidad. Entonces, así como hablas de... Quizá hay que hablar un poco de Aleph para conseguir explicar a los nómadas, pero para hablar de que Panoceanía es la facción azul, la número 1 y la que más prospera y que es la líder, eso realmente no requiere tanto de echar la mano de un timeline del universo como Ariadna, que sí claramente tiene pasos argumentales dentro de su facción. Yo te digo así, si yo hiciese la película de Infinity, desde luego sería a través de Ariadna. Es el tipo de personaje que es un newcomer, que es alguien nuevo, que de repente tiene que conocer la esfera humana. Porque sería alguien que está en un planeta y que de repente tiene que reencontrarse con toda la humanidad y ver cómo está la Tierra, quiénes son estos, todo es nuevo para ellos. En cuanto también la has definido como la facción low-tech, y me ha surgido una duda mientras que estabas hablando, y es ¿cómo se relacionan ellos con Aleph? Porque está claro que los nómadas, Aleph ni en pintura, pero me resultaría extraño también que una facción que se jacta de su fuerte personalidad también sucumbiera, entre comillas, a los cantos de sirena de Aleph. Es que no sucumbe en ningún momento. La relación de Ariadna con Aleph es de tremenda desconfianza, porque en realidad cuando Ariadna es redescubierta, enseguida todas las facciones humanas se prestan a representarlos, a apadrinarlos, a convertir su nación en un protectorado, en un Puerto Rico, en un evidentemente los ariadnos tardan en darse cuenta, pero se van dando cuenta de espera que nos están haciendo la cama aquí todos, porque estamos sentados en un tesoro, que es todo el mineral de nuestro planeta, y aquí vienen a decir que como la nave originalmente era europea o americana o china o rusa, les pertenece a Panoceanía, a Yuchin y a tal, y por lo tanto nuestro territorio soberano les pertenece a ellos y tal, y no. Tienen que empezar a hacerse respetar, tienen que declarar su independencia y tienen que trazar muy bien sus líneas.
y no hay quincalla ni computadora que les puedan regalar que les vaya a convencer de ello. Entonces, ahí, puntos en común entre Nómadas y Ariadna. A ver, Nómadas ya es diametralmente opuesta a Aleph, pero Ariadna sabe que no debe dejarse convencer por nadie y tiene que negociar muy duro cada pálamo de terreno a que vayan a ceder. Evidentemente, Ariadna sí necesita medicinas, vacunas, cirujanos, necesita muchas cosas, entonces tiene que negociar, pero tienen que ser muy duros haciéndolo. Bueno, ya conociendo las facciones, inicialmente vamos un poco a lo que es el trasfondo del bundle de Operation Crimson Stone. Básicamente yo lo voy a contar y vos te lo va a contar muchísimo mejor que yo, va a poner, como dice él, las pinceladas correspondientes. Se ha descubierto hace poco una piedra, un meteorito, que es rico en Teseu, lo cual hace peligrar el monopolio de Ariadna en este material. Y está, por lo que entiendo yo, ¿no? Está gestionado o está explotado por los nómadas. Y cosa que no gusta mucho a Ariadna. Y se han enfrentado porque tienen algún problema con eso, ¿no? Es decir, cuéntanos un poquito mejor que yo, que para eso estás aquí. ¿Cuál es el trasfondo que tenemos en Operación Crimson Stone? Bueno, Gutiérrez Lusquiños es el escritor del trasfondo, es el auténtico autor, es el George Lucas de Infinity, y él controla muchísimo el mundo. Siempre que intentes, cualquier cosa que hagamos los demás de intentar explicar la historia, parece que estamos contando un poco más que un chiste, pero la profundidad de trasfondo cuando escribe Gutiérrez es tremenda. Aquí estamos en el sistema de Concilium, que es importante esto, porque Concilium se ha visto ya ahora con presencia del ejército combinado, que es el gran frente alienígena dentro de la esfera humana. Entonces, esto tiene lugar en Concilium, en el cinturón de asteroides de Brisingamen, que es el nombre del collar de la diosa Freya y tal. Resulta que aparecen cierta riqueza minera en esos asteroides, pero se hace ver que Concilium, que es el planeta de Edo-12, o sea que Edo-12 podría explotar esa riqueza minera, recurre a una subcontrata de nómadas para poder realmente irse al cinturón de Brisingamen y extraer el mineral de allí, de Teseum y Nesium que hay. Esto te lo justifican como que realmente ninguna compañía minera ve provechoso el establecerse en el cinturón de Brisingamen para poder extraer de algunas rocas flotantes algún poco de mineral, cuando se supone que las grandes vetas están en los planetas. Craso error, porque una vez nómadas tienen la subcontrata, empiezan a encontrar una riqueza mineral tremenda, despertando los recelos de Minescore, de Juin Minerals, de todas las otras compañías mineras de Infinity. Siempre hay mucho tema de minería, porque claro, explorar el espacio y extraer sus recursos siempre se presta mucho a esto. Y en cierto momento la inteligencia Ariadna, grandes comillas, no es que tengan muchos espías precisamente, pero les llega un informe de que los nómadas han encontrado un pedazo de asteroide de Teseum que puede hacer peligrar el precio en el mercado de su monopolio realmente. Y ese monopolio de Teseum Ariadno tiene ya no es solo provechoso a nivel económico, tiene importancia geopolítica. Con eso pueden hacer tremendas presiones y realmente hacerse respetar en la esfera humana. Entonces que de repente aparezca un McGuffin del tamaño de un pequeño planeta, un tremendo asteroide que si es explotado correctamente puede poner a los nómadas a competir de tú a tú con las riquezas de las vetas ariadnas, pues es todo un problema. Y ahí ya tenemos servido un conflicto, evidentemente. Además, este es un tipo de conflicto que es el que se representa bien en Infinity. No estamos hablando de grandes batallas, gargantuescas batallas, sino son comandos especiales o operativos, como se podría decir, pequeñas batallas de baja intensidad y de pocos hombres en busca de objetivos pequeños. Y en este caso, sí. No, dentro del trasfondo de Infinity siempre se entiende como que hay una guerra fría, como que las alianzas son muy mínimas y siempre hay un constante contexto de guerra fría. Se entiende también que si Aleph, esa gran inteligencia artificial, supervisa los grandes movimientos, las grandes facciones, nunca se puede establecer un conflicto entre ellas de gran intensidad. Siempre puede intervenir O12 para cortar el flujo de tráfico espacial hacia un planeta. Siempre puede Aleph decir esto se para y se para. Entonces siempre son operaciones entre bambalinas, siempre son operaciones que se niegan, que se ocultan, que tal. Siempre son pequeñas escaramuzas de definición, que es la escala del juego realmente. Por eso
Sí. No, termina tú. No, sigue tú. En este aspecto siempre me ha llamado la atención, es decir, en algunos relatos que os he escuchado, siempre me ha gustado mucho el tratamiento que dais, sobre todo con el juego de la información. Me explico. Todo parece contado que hay una lucha por el control de la información, los noticieros, los infoblogs, todo esto. Entonces, claro, es decir, posiblemente este conflicto no esté llegando a la gente de Pan-Oceanía o de Ariadna, sino que se oculte o es conocido o no es desconocido. Es el concepto posmoderno de la información y de la guerra y este tipo de cosas realmente. O sea, es eso. Son operaciones en sombra, operaciones oscuras, y quizá a ambas facciones les interesa que no se sepa. Y parte de un chantaje podría ser que tener imágenes de esta escaramuza y poder condicionar a algún embajador yuchino o algo así, de alguna manera. Siempre es ese tono. Ese tono de espionaje, de Guerra Fría, en el que puede pasar de todo y taparse y todas estas cosas, sí. Es el tono de Infinity realmente. Nos han preguntado, a raíz de todo esto que nos has contado, que se pueden comprar las facciones con la URSS y con Estados Unidos de la Guerra Fría. Es decir, Ariadna y bueno, podrías enfrentar a Usariadna contra el Tartary Army Corps, y sí, sería americanos contra rusos, si quisieras, en cierto modo. Es cierta interpretación. Sí hay unos soldados muy americanos, más bien con pinta más bien de marines, de un poco de los Rangers o así, tirando un poco a Guerra del Golfo, sería irse muy atrás realmente. Y si tienes al TAC, que son los rusos, que sí tienen pinta de rusos con su gorro de lana, sí, podrías llegar a hacer una batalla de americanos contra rusos dentro de Ariadna, simplemente. Dentro de Ariadna. Entre nómadas y Ariadna no sería posible, ¿no? Sí, totalmente, sí. Tú tienes a los americanos de Ariadna y lo más ruso quizás serían los de Tunguska. Hay mucha más presencia rusa en Tunguska por la mafia rusa y su dinero negro y todo ese tema. Bueno. Corregidor, que en este caso, bueno, no estamos hablando aquí mucho de los sectoriales, abro este melón ya. Quizá para un jugador novato de Infinity ver esta caja de Crimson Stone sea ver a nómadas contra Ariadna. Para un veterano con un ojo más fino, lo que está viendo aquí es Corregidor contra Cosmoflot, ¿vale? Que son sectoriales. Corregidor son esa colonia, esa prisión que se estableció por sí misma como independiente en cierto momento, y ahí la presencia es más bien sudamericana, mexicanos, sudamericanos y tal, cosas así. Y Cosmoflot es el sectorial de Ariadna más reciente, que es un popurrí un poco de todo lo anterior, pero lanzado al espacio, ¿entiendes? El trasfondo avanza y nos muestra ya un primer programa espacial ariadno, y en parte de las relaciones diplomáticas de Ariadna con las demás facciones y del dramático frente alienígena que hay abierto. Ariadna envía tropas más allá de su planeta, porque realmente todas las batallas un poco que involucraban a Ariadna eran fronterizas, era su suelo lo que defendían, y ahora ya sí mandan su ejército a cooperar con otras fuerzas, a defender otros frentes y a poder tener así emplazamientos espaciales con Ariadna, cosa que no se daba. Era como que siempre peleaban en su bosque, ¿no? Era como una defensa territorial constantemente. Entonces ahora sí hay tropas, algunas muy, muy clásicas de Infinity, muy carismáticas, como William Wallace o el Equipe Mirage en Cosmoflot, y algunos nuevos diseños como el Cosmosoldat, o algún viejo diseño rehecho para que se adapte más bien a este contexto espacial, como los paracomandos franceses, que ahora tienen un aspecto un poquito más astronauta o cosmonauta, como quieras decir. Si quieres, retomamos un poco el Cosmoflot, lo que supone el Cosmoflot, un poquito más adelante, ¿vale? Justamente con todo lo que supone el bundle, y seguimos avanzando un poquito en el trasfondo y presentamos las facciones y también los personajes, porque en este caso se han incorporado a Code One y a Infinity dos personajes muy queridos de un juego previo que sacasteis por mecenazgo, que es Defiance. Y no sé la importancia que llegan a tener en esta historia concretamente. No sé si nos podías presentar un poquito a Kadim, First Strike Dawn y Jason Billy. Sí, Kadim First Strike Dawn, digamos que pertenece a Caledonia, y también creo que también es alineable en TAC, ahora me haces dudar. Es
un medio hombre lobo de Ariadna, muy salvaje, por eso de ahí First Strike. Es claramente el personaje de cuerpo a cuerpo de Defiance, que fue un dungeon crawler de Infinity que fue lanzado por Kickstarter en 2019. Y es una tropa, pues eso, salvaje, como todos estos Bulbers o Dog Warriors de Ariadna que buscan la sed de sangre, son frenéticos, impetuosos, lo que toque, ¿sabes? Son gente bastante salvaje y pendenciera, fáciles de meterse en peleas de taberna. Personaje de Ariadna que aquí está dentro de una caja Dire Foes, que son cajas que ponen uno contra otro a enemigos irreconciliables. No siempre son enemigos reconciliables. Hemos tenido alguna en donde en vez de pelear las miniaturas se han enrollado entre ellas, como Trasímedes con Luke Balboa. Sí, exacto. Era uno de Aleph y una nómada, y se enrollaban. Era como, ¿qué hacéis dentro de la caja? ¿Qué hacéis? Por favor. Esas aventuras, tengo que decir, esas aventuras no. Esas partidas, esos escenarios que creabais, me parecían soberbios. Coincido que posiblemente para juego competitivo no pudieran ser, pero eran de lo mejor. No todo es juego competitivo. Es que, no, para nada. Pero es que esa que dices tú, que es que hay un momento en el que tienes que decidir, en esa aventura concretamente, quién actúa primero, quién da el botón, quién da el paso adelante primero. Y la situación mola porque es bastante tensa. Sí, no, a mí nos gustó mucho y de hecho el arte de esa caja había estado muy bien, era muy, muy gracioso. Pues sí, Dire Foes, en este caso Kadin representa a Ariadna y por el bando nómadas tenemos a dos personajes que son Jazmín Jazz Katikovas, que es una hacker nómada muy experimentada con ciertos ¿cómo decirlo? Ciertos tejidos prostéticos, cierto tema ciber, pero ya con plástico, ciertos ciberbrazos y cosas así. Y su leal remoto servidor, Billy, y mucha gente se dará cuenta, Jazz, Billy Holiday, Jazz y tal, todo este tema. Tremendo equipo de hacker con su remoto, ambos son unidades sueltas, además independientes, no es que vaya sincronizado el de ella, sino que también aporta su orden. Y ahí tenemos eso, o sea que además de la operación Crimson Stone, que son 7 contra 7 miniaturas, más una de pre-order, si compras también la caja de Dire Foes vinculada a Operation Crimson Stone, te vienen otras figuras más para estos ejércitos, además de una figura de una técnica de laboratorio, una científica, VIP, para que sea una HVT en la partida. Una HVT es un High Value Target, es como un rehén o una persona que debe ser secuestrada por el otro. Es un tipo de objetivo que hay en partidas de torneo. Quizás estamos hablando creo que a veces usamos jerga muy complicada. Sí, bueno, pero lo bueno que haces, Boste, y yo te lo agradezco, es que inmediatamente dices HVT y dices lo que significa y le das la explicación en la partida, con lo cual está bien. Yo te lo agradezco. ¿Sabes una historia de esto? Durante años decíamos VIP, un VIP. Y Gutiérrez, el escritor de trasfondo, no decía VIP, VIP no está bien puesto y tal. Entonces de repente Gutiérrez llega un día y dice HVT, High Value Target. Y todos, bueno, va, tal. Y muchos años más tarde se estrena la película del Escuadrón Suicida y de repente dicen HVT. Y es como, vaya, mira. ¿Por qué? Porque Gutiérrez, el escritor, se documenta muchísimo con términos militares, con términos de verdad. Entonces, claro, Fireteam, por ejemplo, que es una cosa que se aplica en Infinity, los Fireteams y tal, nosotros decíamos escuadras, decíamos equipos enlazados. Equipos enlazados, pero llega Gutiérrez y dice Fireteam. Y luego más tarde aparece un documental hablando de que Fireteam es de verdad una formación de tropas en Irak y tal. O sea, este señor que escribe las cosas, que parece muy fácil escribir las cosas, inventarse aquí un planeta, una piedra, no, este señor se documenta muchísimo y cuando llega con los nombres de las cosas se los ha currado muchísimo. Y entonces cuando luego te das cuenta, mira, han dicho HVT, pero eso existe, pero es un término de verdad militar y tal. Entonces, está muy bien cuando hay un respaldo de alguien tan sólido inventándose la fantasía que estamos aquí viviendo todos, pero es que realmente va con cimientos muy sólidos en todo. A mí, sobre lo que estás contando, tengo un compañero, Álvaro, que es militar. Y un día hablando juega con Infinity. Le conocí posterior a empezar yo, lo he conocido de hecho en un torneo. Y conectamos muy bien y bueno, ya somos amigos.
Y estábamos hablando un día de las armas, posiblemente de las dos armas más clásicas de Infinity, ¿no? El combi rifle, o el fusil combi, perdón, y el fusil normal y corriente que llevaría Ariadna. Y me hacía gracia porque decía, a ver, yo si tuviera que escoger en un futuro, esto es conversaciones frikis entre frikis. Ya. Yo si tuviera que escoger ahora mismo un fusil para en Infinity, escogería el fusil normal y corriente. Entonces decíamos, pero bueno, pues las estadísticas son mejores, no sé qué, los bonos se ponen sí, pero lo que me transmite el trasfondo del fusil es que el fusil normal y corriente es resistente. Es que tengo la sensación de cuando me hablas un fusil combi es que está hecho de plástico. Y eso mismo que estás diciendo, en un documental de armas, de verdad, lo decían del Kalashnikov. Sí. Que si tú fueras a un planeta alienígena te ibas con un Kalashnikov, porque si se te rompe lo puedes arreglar, porque aguanta de todo, porque hablaban de eso, de lo que tiene el Kalashnikov es que lo están usando familias por generaciones ahora ya. ¿Por qué? Porque sigue funcionando. Sí, pues me hacía gracia por justamente por lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, de la documentación y la información que está, la sensación que transmite a veces leer estos pequeños cachos de trasfondo que están plagados por los libros de H4, que son nada, son parrafitos pequeños o son historias cortas, y ves de dónde se ve y luego cómo se plasma la figura de hecho de Ariadna, toda la tropa básica, de que ves un fusil y tú ves un fusil, lo primero que piensas es un Kalashnikov. Y a mí el hecho que veo cuando veo una figura, por ejemplo, de corregidor, que tengo ejército de corregidores, que me da la sensación de que tengo que pintarlos con colores estridentes, porque es una como decían en la guerra de Vietnam, sí, es un Mattel, el M16 es Mattel. Sí, decían eso, es verdad. Bueno, de hecho el pintor Sergio Tocino les pintó las armas customizadas con grafitis y con mucha personalización a las armas de los nómadas en esta caja. También fue una idea que se nos ocurrió como una pieza de arte del libro de cuarta edición, de poner a los alguaciles con las armas también muy customizadas y tal, porque pega mucho y porque se supone que es una facción de gente un poco anárquica, por decirlo de alguna manera, tiene mucha personalidad, todo el mundo es muy chulito y tal. También vino un poco de la película de Chappie, por ejemplo, sí hacían cosas así muy locas con las armas, estaba muy bien. Y luego yo recuerdo haber visto ahí unas pinturas así estilo anime, donde salían unas colegialas muy monas, pero con las armas súper bien hechas, ¿sabes? Que me hacía mucha gracia ese estilo. Y eso estaba bien llevarlo a Infinity. De hecho, le di renders 3D de buena calidad al artista que hizo esa portada para que tuviera las armas muy bien. Y así tenía aquello mucha solidez. Últimamente hago mucho eso con los artistas, les mando renders 3D buenos, porque sobre todo con las cosas mecánicas y tal, para que no inventen y para que tengan el tiro muy agarrado. Eso aporta mucho. Bueno, volvemos un poco a encauzarnos a la conversación que teníamos y estamos hablando de Kadin y de Jazz. Se incorporan, es decir, forman parte de esta operación, pero hay que empezar preguntando si acabaron bien en Defiance, es decir, ¿siguen siendo amiguitos? Es decir, o lo que pasó en Defiance les rompió y se han vuelto a encontrar. Si algo aprendió toda la tripulación de la Defiance, sobre todo después de la aventura de la campaña de la caja Core, que es parte de las expansiones, es que en cuanto vuelven del otro lado del agujero de Aqueronte, realmente, que es a donde llegan a irse, cuando vuelven, primero de todo que han pasado varios años, en lo que para ellos fue un segundo, y después que sus nombres se han visto tremendamente, sus identidades se han visto tremendamente comprometidas. Eso es lo que les hace meterse en las aventuras de Outcast y de Revenant, que es cuando básicamente se duda de si son ellos de verdad al volver. Y esa excusa argumental sirve para muchísimas cosas, porque realmente hay enemigos que son la propia tripulación de la Defiance en las expansiones, y también hay duda de su identidad, por eso se llegan a enfrentar a tropas de O12 en cierto momento, porque se supone que es que no son ellos, son suplantadores Sasbasti, son Sasbastis haciendo como que son ellos y tal. Y dentro de toda la aventura de la Hollow Station también se habla de que algo cuestiona muchísimo la autoridad de los nómadas en su anillo de seguridad perimetral dentro de la estación
donde están las compañías mineras, que es que se dice que ha habido una infiltración Shasvasti. Y hay parte de razón, porque ya hubo contrabandistas nómadas cuyas malas prácticas permitieron entrar contrabando alienígena de Shasvastis dentro de la esfera humana, con personajes ya de dudosa humanidad como Aida Swanson, como Octavia Grimsdottir, como Victor Messer, que son auténticos infiltrados Shasvasti dentro de la sociedad de la esfera humana, que son eso, personajes que aparecen. Evidentemente el jugador desde el principio sabe que son Shasvasti, pero el trasfondo te dice que no, que se le han colado a la humanidad y que esos tíos trabajan como contrabandistas, pero en realidad son agentes dobles para el frente alienígena y cosas así. Con esos nombres que acabas de decir, podríamos hacer otro podcast entero, simplemente narrando un poco todo lo que supone. Está muy guay porque en Defiance, que volvemos ahí, sí aparecen esos personajes y aparecen colándose la tripulación totalmente. Entonces, claro, tú estás deseando pegarles un tiro, pero la historia es la que te dice que es un aliado ese tío y no es un aliado. Es que, a ver, de verdad, es decir, Defiance hace 2 años supuso una piedra angular para el futuro de Infinity desde mi punto de vista, de todo lo que vendría y muchas cosas buenas que han surgido en Infinity. Mi opinión, habrá gente que diga, estás loco Carlos, y no le faltará razón, pero cada vez que te digo hablar de todo lo que se cuenta a partir de Defiance, me parece más evidente que Defiance supuso una patada hacia adelante en el trasfondo de Infinity. No sé. No me tires de la lengua. Defiance, aquí estamos contentísimos con Defiance. Yo, de hecho, lo estoy jugando cada fin de semana, siempre que puedo, con un amigo que nos está yendo muy bien, además. Pero es que hicimos Defiance justo a finales de 2019. Es decir, la pandemia vino en cuanto pasamos esa página. O sea, no sabes tú cómo se afronta 2019 cuando tienes $1,5 million en la cuenta, ¿sabes? es que fue increíble. Además que nos gustaba mucho el motor de Aristella y veíamos con esto se puede hacer un dungeon, y se hizo un dungeon y lo sacamos y fue exitoso, y de repente cayó el mercado, cayó todo por culpa de la pandemia, todos aquí encerrados y tal, y es ¿qué pasó? Y entonces enseguida se nos iba la frase bueno, menos mal que tenemos el dinero de Defiance, pues si pasara cualquier cosa y tal, porque sabíamos que lo íbamos a hacer, porque las minis se hacen en Corvus, entonces eso no es que te quedes tan tirado con China, ¿no? Pero estaba el tema a principios de 2019, era pánico auténtico y las ventas bajaron muchísimo y tal. Pero bueno, quiero decir, Defiance a nivel creativo a mí me gusta mucho. Permitió usar el motor de Aristella para algo más que Aristella, que me parece muy bien. Salió algo que a mí lo disfruto mucho, dio para un montón de miniaturas. Todavía hay miniaturas que se hicieron para Defiance que no han salido en línea regular. Tenemos una Shinobu Kitsune, cuyo modelado 3D todavía no ha tenido una miniatura de línea regular. Sí se ha hecho con Cassandra Kusanagi, por ejemplo. Y sí tenemos a Lucien Sforza esperando también tener una miniatura nueva. O Valeria Gomoz, que es un diseño muy antiguo. O sea, quiero decir, de Defiance sale petróleo, ya te digo. De hecho, creo que ya nos hemos ido totalmente de la escaleta, no me importa, porque lo disfruto más. El sistema también lo hablamos fuera de micro, el sistema de Aristella me parece un sistema muy exportable para un juego de rol. Tú lo decías y es... Dungeon Crawler, si me preguntas a mí, es que es lo que ha salido ahí, sí. ¿Sabes? Que es que sin ningún gran cambio, es decir, solo necesitas saber cómo hacer una ficha y poder interpretarlo bien. El sistema de cambios me parece, tú lo decías fuera de micro, corrígeme si me equivoco, es decir, muchas veces tienes la sensación de que no vas a hacer nada, de que vas a fallar, y simplemente por ese rollo de cambios ya empiezas a hacer otras cosas. Es que, y no te cuento cómo es Defiance cuando llevas ya 6-7 misiones, porque todos los personajes han acumulado subidas de nivel y nuevos armas. Entonces tú tiras los dados y ponte a gestionar símbolos que seguro que le sacas algo. Es que es la leche. No, en serio, se disfruta mucho. Se disfruta mucho y es que no quiero criticar ni otros juegos ni otras empresas. Simplemente digo mi impresión, pero he jugado recientemente a otro Dungeon Crawler donde los dados solo me decían si pego o no pego. ¿Pego o no pego? Cuando estoy jugando con la mecánica un poco de Aristella, ¿pego o no pego? Pues a lo mejor no te pego, pero uso esto para hacer esto, uso esto para hacer esto y me guardo este símbolo. O sea, hago de todo aquí, hago de todo.
Además, no sé con quién lo hablé, creo que de Corvus, la sensación que tuve en el mecenazgo de Defiance es que fue un buen mecenazgo. Me explico. Lo hablaba una vez por... A ver, ojalá hubiéramos podido darle a la gente antes el producto final. No. Que eso tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con China, tiene que ver incluso con lo del canal de Suez, que ha retrasado muchísimo muchos barcos. O sea, ojalá pudiéramos haber estado a los 6 meses ahí con la caja. Toma, pla. ¿Quién nos hubiera dado eso? Eso habría sido ya... Chef Kiss. Ojalá. Más allá de cosas, ¿cómo decirlas? Fuera de nuestro control, es decir, una pandemia, el canal de Suez o lo que fuera, voy al a la buena sensación que transmitió a los managers en su momento. Yo en ningún momento yo me metí en Defiance de cabeza y en ningún momento he tenido ninguna duda de que no me vaya a llegar el producto o que no vaya a ser de calidad. Eso es lo primero. Pero sí he tenido la sensación, y eso es bueno, de tener algo que es exclusivo porque he participado en algo. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Tengo la sensación muchas veces cuando me meto en un mecenazgo de que lo que estoy haciendo es haciendo una precompra, pero que cualquier persona va a poder ir luego a una tienda y el mismo libro o la misma miniatura que he comprado yo lo va a poder comprar en la tienda. No sé si con más o menos precio. No sé, me da un poco de pena que no haya una versión tienda de Defiance a mí, porque yo creo que es un juegazo. Así te lo digo. Pero bueno, yo entiendo que Corvus Belli en ese momento era el primer Kickstarter que hacíamos y era como, no, todo a esto tiene que funcionar, vamos a cometer errores y tenemos que aprender de ellos y tal, pero bueno, que fue todo exclusivo y tal. Quizá no es tanto un producto de captación como algo que meta gente en Infinity como un Pod One, ¿entiendes? No va por los mismos canales. Pero sí que fue la primera vez que hacíamos un Kickstarter y que había que ir con todo. Y claro, ahora mismo, a ti cuando te llegue todo, que creo que estás esperando por él, pues mira, puedes irte a un torneo a jugar y sacar de repente una miniatura de Lucian Sforza que no tiene nadie o que solo otro backer de Defiance que os miraréis de lado a lado de la sala, es como, ¡ey! ¿Sabes? ¡Ey! O la Cassandra Kusanagi de Defiance, que a mí es la que más me gusta de todas porque se está cogiendo ahí el crucifijo. O sea, cosas que me parecen maravillosas. Y Shinobu Kitsune en 3D. Y solo estoy hablando de las más últimas. Tienes ahí una Siskin que no está en ningún otro sitio. O sea, hay cosas que son realmente exclusivas y que tienen vida en Defiance y tienen vida en Infinity. Las puedes llevar a una partida de Infinity. Entonces, a ver, es valor que tienen las cosas, sí. Bueno, hemos hablado de Defiance 2 años después. Creo que muy bien. No se puede negar. Es un juegazo. La gente que lo vaya a recibir ahora en breve lo va a disfrutar, doy fe. Y vamos a intentar volver a Operación Kingston. Sí. Pero creo que era necesario porque 2 personajes que salen en Operación Kingston son importantes o sea, aparecen en Defiance y son importantes en esta historia. Ya nos vamos metiendo un poquito más en el trasfondo y hay que hacer una pregunta, es decir, ¿Ariadna desde cuándo puede volar por el espacio? Eso es lo primero que se me ocurrió viendo. Es decir, tú lo has comentado antes, han empezado ya un programa espacial, pero ¿a qué nivel? ¿A nivel de hemos puesto unos petardos en un montón de Teseum y estamos volando? ¿O cómo surge el programa espacial de Ariadna? No me preguntes cómo surge el programa espacial de Ariadna, porque todo lo hacen en 4 tramos. Ya sabes que es inevitable que los arianos de repente les venga la identidad sectorial y tengan que hacer la versión rusa, la versión americana, la versión francesa y la versión caledonia, que ya no sé cómo puede darse eso. Por otro lado, esta armada facilita transporte a tropas ariadnas en cualquier momento para ubicarlas en donde les interese, porque en el fondo siempre son los que se llevan la peor parte, los arianos en las negociaciones. Son carne de cañón, ¿entiendes? Arianos, danos tropas, toma tropas, vale, pues los mando a este agujero infecto del universo donde no quiero sacrificar yo a mis tropas. Voy a poner a estos pardillos que por estar en las negociaciones diplomáticas van a estar ahí. Ahora bien, resulta que tienen hombres lobo con ellos, ¿sabes? Y de repente casi son mejores que tus hombres con sus fusiles de plástico. Aupa Bulgar, yo soy de los Bulgar a tope. Es una forma de emplazar a los arianos más allá de sus guerras territoriales con las que llevaban desde 2005 prácticamente, en tiempo real. Es como, son muchos años con el trasfondo de Infinity, y esto viene de parte del escritor.
Gutiérrez Lusquiños, al que siempre dijo que le costaba mucho conseguir implicar a Ariadna en el gran lienzo de la esfera humana, cuando estaban siempre, pues eso, pertrechados en su roca, digamos. Y luego la importancia de esta piedra de Teseum para los nómadas supone que deje de tener parte de sentido la palabra nómada y que se empiecen a trincherar, a poner un sitio que puedan llamar suyo, o eso no está... No es tan grande ese asteroide. Es un asteroide. Lo que pasa es que todo el asteroide parece que es un bloque macizo de Teseum, que es lo que lo hace valiosísimo. Pero no es ningún sitio donde establecerse ni nada por el estilo. Bueno, hemos acabado un poco con el trasfondo general de Operación Kingston y quiero terminar con una serie de perlas, como lo he puesto yo, que tratan un poco el pasado de Infinity y también el futuro. Empezamos con los paracomandos. Merovingia, como dijo Vostria, fue un sectorial muy popular en su momento. Es decir, yo creo que en H2, es decir, es la edición de Infinity, sí jugué contra ellos numerosas veces y me dieron sobradas palizas en su momento. Pero hubo un momento en el que ese sectorial desapareció. No tiene ningún motivo en especial, no es un nerfeo ni nada de eso, simplemente es que creo que vosotros lo comunicaste, es decir, tenemos mucho código de referencia de miniaturas y hay que ir quitando las viejas para dar paso a las nuevas. ¿Significa que vamos a volver a ver a Merovingia o este nuevo sectorial del que nos vas a hablar ahora cubre ese aspecto? Bueno, tengo que retomar toda la pregunta que has hecho y matizar, porque aquí hay mucho que matizar, ¿vale? Primero de todo, hubo un momento muy bonito de Merovingia con la segunda edición, ahí atrás en el pasado. Merovingia era el otro sectorial ariadno. Tuvo un tramo muy bueno de miniaturas cuando las esculpía a mano, antes del 3D, Pedro Fernández, que esculpió los metros, esculpió zuavos, esculpió minis muy bonitas y era un escultor que estaba en aquel momento en un punto muy bueno, nos daba constantemente minis muy buenas. El motivo sectorial de Merovingia era un ejército que prácticamente podía desplegarse en mitad de mesa entero si querías. Tenías muchas tropas con infiltración y despliegue mecanizado y zapadores, y luego el Equip Mirage, que es paracaidista, además de los paracaidistas merovingios y tal. Entonces era una tropa que podía aparecer en mitad de mesa si le daba la gana al jugador y tal. Tenía muchas virtudes y minis muy bonitas para la época. En cierto momento, Corvus Belli, cuando ya esas minis están muy envejecidas y nos damos cuenta de que no podemos tener en catálogo todo, o sea, es inasequible totalmente, pues es cuando se dice, vale, pues vamos a descatalogar las miniaturas, las referencias, los productos de Merovingia. Pero eso no significa que eliminemos o borremos, porque el ejército sigue estando en el Army y sigue siendo jugable. Eso nunca lo hemos quitado. ¿Entiendes? Un tío puede ir hoy en día a un torneo de Infinity y jugar Merovingia si así lo desea. Nunca se les borró de la escena de torneos y el Army sigue contemplando sus perfiles. Esto es importante. No estábamos prohibiendo jugar con nada. Ahora bien, si alguien quería comprarse pasado mañana el ejército de Merovingia, pues no lo va a encontrar en tiendas. También te digo, en cuanto anunciamos que se descatalogaban esas minis, distribuidores y tiendas hicieron acopio de minis en los siguientes 3 meses para tener un fondo, o sea que hay quien puede encontrarlas por ahí. Luego ya sí la gente especula y tal, bueno. El regreso de Merovingia no lo vaticino ahora mismo porque ahí tenemos Cosmoflot. Lo que sí es verdad es que como está Cosmoflot, y en Cosmoflot hay Equip Mirage nuevo, hay paracomandos nuevos, hay... ¿cuál más había? Había alguno más francés por ahí que el hecho de estar en la lista sectorial de Cosmoflot significa que habrá mini nueva y entonces podrá volver. Lo mismo podemos decir para Caledonia. Ahí hay un nuevo William Wallace, hay Scott Wars, va a haber ¿cómo se llama este? El francotirador caledonio, el Cateran. Sí, el Cateran. Cateran vuelve. Muy bueno, pero no me gustaba la mini porque es que iba llevando una roca. Pronto vas a tener una nueva, no te preocupes. Bien, gracias. ¿Entiendes? Entonces, quieras que no, pues toca algunos perfiles y oye, pues si alguien quiere jugar con Merovingia, pues tendrá algunas minis nuevas.
Pero claro, esto no implica rehacer metros o no implica rehacer chasseurs, aunque chasseurs hubo uno nuevo hace poco, Sí, pero bueno. bueno. Chasseurs Y bien muy bonito bueno. además, con pistola. Sí, me encanta. De las mejores de ese año, te diría incluso. Entonces no es específicamente merovingia, pero Cosmoflot quizá es un poco toca un poco esos palos y tal. En algún momento, alguno de esos ejércitos descatalogados volverá y volverá con minis nuevas. Ya llegará el momento de anunciar esas cosas, porque por supuesto en cuanto descatalogamos ya la gente dice que se murió, la facción murió totalmente, la mató Corvus Belli. Estamos deseando que llegue el día de decir, mira cómo murió, mira, ¡plá! Traerla de vuelta con minis más bonitas que nunca, que es una cosa que siempre sienta muy bien a escultores, a artistas, a los que lo vendemos y a todo. Vale. Nueva facción, Cosmoflot, y nuevas miniaturas, ¿no? Es decir, yo aquí tengo, según he estado viendo en la pantalla de prensa que nos pasaste, los Rokots, Zenith 7 y Volkalab Shock Troopers. Volkolak, sí. Por mi pronunciación. Esos son perfiles propios de Cosmoflot, es cierto, sí. Vale, jugables totalmente con Ariadna, ¿no? Es decir, sí. ¿no? Sí. ¿Nos puedes dar una pincelada de cada uno de estos perfiles? Es decir, los Rokots son no sé qué, los Rokots son tropa de línea, son soldados ariadnos que se les ha dado una formación básica y rápida y corriendo para que se puedan unir a la nueva fuerza Cosmoflot y que vayan ahí como tropa de línea. Entonces es como que es como esta fuerza espacial americana que se le han puesto un uniforme y se dicen que son tropas del espacio y tal. Como son arianos, son gente dura y disciplinada y sobre todo con mucha influencia rusa. La Zenith 7 ya es aquí una bonita chica sniper camuflada con acceso a munición AP, pero creo que tenía algo más potente luego en el N4. Una infiltradora camuflada. Es un perfil clásico, casi como una scout. Creo que tiene una opción de fusil de tirador que está muy bien porque no cuesta cap y tiene un rango bastante bueno. Y luego el Volkolak, que ya es la locura, porque básicamente es una especie de medio hombre lobo, pero con armadura pesada y una ametralladora pesada. Este sería un Bulber, podemos decir. El no sé, creo que no es Bulber exactamente, creo que es medio hombre lobo o algo así. No sé qué rama de lobisome tiene ahí el tío metido. Porque yo es verdad que en los últimos vídeos les he llamado Bulbers a todos y creo que hay alguno que simplemente es Dog Warrior o Dog Face o algo por ahí. Bulber es la excusa para tener hombres lobo, pero que son de silueta 2 realmente. En su momento. Y al final salieron unos perfiles muy buenos de Bulber, por eso la gente pedía más Bulber y chicas Bulber y de todo. Yo en Ariadna es uno de mis perfiles favoritos, es decir, tengo que confesarlo. Sí, es que fue muy bueno en cierto momento del meta de torneo y tal, la gente decía, el Bulber trepa, pega, dispara, hace todo. Tenía granadas. Porque son los granaderos Bulber, sí, ciertamente. Yo los disfrutaba mucho. Además lo disfrutaba, a todo el mundo le gustaba un fusil y yo le ponía una escopeta. Adelante. Y lo que se llevara, bien llevado está. Si tenemos el Cosmoflot, como también has dicho, tenemos a Corregidor, los nómadas, que ya se ha hablado mucho de ellos. Básicamente estamos hablando de una nave prisión donde han metido a toda la gente que esta super sociedad super guay no ha querido. Es decir, las maras sudamericanas, sí. La gente de Ciudad de Dios, las tribus masáis que no han encajado. Es verdad que africanos ahí sí. ¿Sabes? Sí. Es decir, todo, y lo mejor es que han prosperado en el espacio como mejor han podido. Y la frase es la que tú has dicho, es decir, son duros. Es decir, no, a nivel de dureza se llevarían mucho con los ariadnos, pero en otro concepto. Y viven apretaditos. Si te fijas, los renglones de las listas sectoriales nómadas están más apretaditos porque a diferencia de Ariadna, que de repente tiene 5 sectoriales, o Panoceanía, que tiene 5 sectoriales, y facciones que ahora tienen muchísimos ejércitos, nómadas sigue teniendo 3 sectoriales. Pero como se les siguen añadiendo tropas, están apretaditos. La densidad de su lista sectorial es tremenda. Y eso es una ventaja para estos ejércitos, porque quieras que no, tener semejante abanico de tropas. Si te fijas la lista sectorial de Cosmoflot, sobra espacio. ¿Entiendes? Tienen un poco de todo, pero unos cuantos perfiles, luego no tienen remotos,
y tienen un par de héroes por ahí, pero tú ves las listas nómadas o de Bakunin y es que van los renglones así aplastados, porque son muchísimas opciones. Entonces, claro, que te tiran una misión de un tipo, pues miras tu lista nómada y tienes un montón de hombres que te hacen el trabajo, y te tiran otra misión de otro tipo totalmente distinto y sigues teniendo un abanico táctico enorme para afrontarla. Además, yo cuando me han preguntado por empezar con un sectorial, personalmente siempre he recomendado Corregidor. Me parece, la palabra no es fácil, la palabra es asequible. ¿Vale? Dentro del cambio de juego que supone llevar una facción genérica o llevar un sectorial, lo que hacen un juego que siempre se adapta muy bien a lo que quieres. Si quieres llevar combate cuerpo a cuerpo, puedes llevar combate cuerpo a cuerpo. Tenemos al señor Masacre, por ejemplo. Y si quieres llevar disparo, tienes buenos tag o tienes buenos enlaces con los Wildcats que me parecen interesantes. Me parece que no echan mano de reglas muy especialmente complicadas también. Creo que es un poco sota, caballo y rey dentro de Infinity, sin irse a nada especialmente sofisticado. Y eso es muy cómodo de aprender a jugar también. Había gente que decía que los Morat eran muy cómodos porque en el fondo tenían muy pocas reglas especiales, salvo su propia regla Morat, pero por lo demás no había ni que aprender camuflaje, por ejemplo, lo decía mucha gente. Entonces era como, venga, para adelante, disparar, machaco y me vale y tal. Sí, posiblemente también. Es decir, posiblemente los Morat tengan menos, porque sí que tienen más juego de truquitos la gente de Corregidor. Hablando de la gente de Corregidor, vamos a ver un poco también de básicamente, ¿no? las novedades que traen o que habéis incluido en este bundle. De momento yo tengo registrado los Sombra Forward Interception Teams. El nombre no puede ser más largo, ¿verdad? Porque bueno, por supuesto. A ver, esto nace de una persona que se documenta mucho. Las tropas nunca tienen nombres cortos, tienen el regimiento de intercepción rápida de no sé qué, siempre son así. Sí. Al final la gente, por supuesto, se va a la palabrita que sabe que es la que define, los sombras. Venga, ya está. Sí. Los Evaders y los Eva Tactical Groups. ¿Qué son nuevos? Bueno, los Evaders, Eva Tactical Groups es lo mismo. Sí. Nada, son uno es un tipo de infiltrador pesado, digamos, o con más blindaje de lo normal, pero ese es un infiltrador de camuflaje y de estar ahí adelante y tal. Y el otro es una tropa con Trepar Plus y gravedad cero y acceso a armas y que puede hacer ciertos tipos de fireteam y todo ese tipo de cosas. Ya es difícil meter tropas dentro de Corregidor, es decir, probablemente los alguaciles, los Wildcats, los Evas, los tal, se empiecen a pisar entre ellos un poco. Pero bueno, a nivel Infinity, a nivel pulsar botones en partidas de torneo, todo el mundo agradece otro camuflado infiltrado, eso siempre. Y luego las variedades que tienes entre ellos y tal. Y ya por último, el mercenario que ha aparecido en mitad de todo este fregado, que es Wolfgang Amadeus Wolf. Este músico... Amadeus Wolf, compositor, sí, un maravilloso tenor. Tenemos ahí personaje que hace el doblete aquí, porque puede ir en Cosmoflot o puede ir en Corregidor. Es válido para ambos sectoriales. Entonces era perfecto para ser la miniatura, ya sea la miniatura exclusiva del bundle o la miniatura de pre-order, era perfecto para ir ahí. O sea, supongo que puede que fuera esto ya un movimiento consciente de Gutiérrez Lusquiños desde el primer momento. Ahora bien, ya lo pintoresco del personaje, al menos no lleva así ¿cómo se llama? Una chorrera de Revolución Francesa, así por medio, una cosa así, un poco ya demasiado. Porque yo me lo imaginaba con una chorrera y dije, espero por favor que no lleguen ahí. Hombre, tampoco hubiera quedado mal. Bueno. A ver, hay gente que le va a ese rollo, yo qué sé. Ya hemos acabado un poco de Operación Crimson Storm. No sé si nos quieres comentar algo más de este producto o nos quieres comentar un poco de la historia la exclusiva del bundle, que es la Dragon Lady, que no deja de ser una variación artística de la HVT de Yuqing y la figura del juego de rol de Modicius de Yuqing en su día. Siempre fue una aristócrata china, digamos, una mujer elegante china. Lleva un cerdito que por supuesto es un homenaje a Pechan de Ranma. Vale, gracias por confirmarlo. Ya, totalmente.
Y era una figura que se elaboró en cierto momento con mucho cariño y quedó ahí, y siempre se dijo, bueno, esta es una figura especial para algún evento, alguna cosa que nos haga falta, queda ahí. Y se pintó y se fotografió, y luego nos olvidamos de ella. Porque la hicimos hace tiempo, nos olvidamos de ella, y de repente y en unas fotos, de repente sale la figura en unas fotos de otra novedad, y la gente, ¿y esa figura de ahí tan chula? Y nosotros, espera, esta figura no la habíamos sacado por ningún lado. No, los fans se han vuelto locos, están preguntando por ella y tal. Y después, mira, hay que sacarla ya y tal. Porque no va a haber eventos. Se decía, no, de figura exclusiva de algún evento. Pero estábamos en plena pandemia, no hay eventos. Bueno, pues mira, sí. Ponla ahí. Además es curioso, ¿no? Es decir, en un enfrentamiento entre Nómadas y Ariadna aparece la Lady Dragon aquí, que es como, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo vine aquí a negociar. A ver, transcurre en la Clock Station, que es un emplazamiento de O12, de conglomerado de compañías mineras, que sí tiene seguridad nómada, porque digamos que son los que tienen el contrato y todo eso, pero allí puede haber emplazamientos de todas las compañías mineras. Si te fijas en la escenografía de la caja, ves símbolos de Minescorp por ahí. Cuando Minescorp están celosísimos del contrato nómada del cinturón de Brisingamen. Y también ves logos del sindicato de prospectores, el sindicato de mineros y tal, que son totalmente tapaderas mafiosas de los nómadas allí, ¿no? Pero bueno, ahí están. Es decir, es una zona de intercambio comercial de compañías mineras y de sus naves espaciales y todo eso. Así que sí puede estar allí una acaudalada empresaria minera de Yue Minerals, la compañía de Yuchin, por ejemplo. Hay una cosa que según estamos hablando, ya lo percibía antes, de que vais creando el trasfondo de Infinity poco a poco. Es decir, de hecho estamos hablando ahora mismo de compañías mineras y son asentadas en el lore. Ya Aristella empezaba a dar esa solidez al mundo de Infinity, que para la gente solamente eran combates. No había mucho más, es decir, puede ser un combate en una jungla o un combate en unas calles, pero de pronto te metes en la parte más media, ¿no? Más deportiva y tal, y empiezas a ver que los personajes tienen una relación con una compañía que no sé qué, o que Yuchin está haciendo un equipo nacional para mostrar la gloria del Estado Imperio, y todo esto va calando, es decir, todo esto va construyendo un mundo. Supongo que toda esta parte está lo tenéis ya como muy centrado, que nosotros solamente estamos viendo lo que ya habéis pensado, y que dentro de un año, lo mismo estoy hablando contigo, lo mismo estoy hablando con Belén, porque viene otra novedad con otra serie de trasfondo, con otra misión. El universo de Infinity sigue creciendo, ¿no? Día a día. A ver, lo bonito es cuando crece con coherencia, y aquí vuelvo a alabar aquí al arquitecto, que es el señor que ya te dije, Gutiérrez Lusquiños, que ya mencionaba a Aristella en el primer libro de Infinity del 2006, y ya se mencionaba a Wild Bill, y ya se mencionaba personajes que luego han ido apareciendo, y se mencionaba, nos vamos a 2015, sale logos de Sterling Forge en la escenografía de Usariadna. Sterling Forge, que patrocinaba a Wild Bill en Aristella, ¿sabes? ¿Qué más? Minescorp lleva desde siempre ahí. Supongo que se han hecho notar más en la caja de Kallstrom, donde sale como la compañía minera que está estableciendo ahí prospecciones en Svarheima. O sea, realmente Gantier tiene la filial de Yue Minerals, que es la compañía de Yuchin, dentro de Tagride. O sea, claro, son logotipos, son nombrecitos, son cositas muy leves, pero cuando piensas que ha habido un tío, este escritor, que lo tiene todo perfectamente ordenado y lo tiene todo perfectamente construido, y tiene el mundo con su lore y con su... A veces sale mejor algo si hay un señor, no un equipo de personas, y tú haces esto, tú haces aquello. A veces cuando hay una cabeza bien asentada, bien construida, sí salen cosas coherentes. Hacemos la paradoja de George Lucas, vemos lo que era George Lucas con la trilogía original, y luego con sus precuelas, que te gustarán menos o menos, y luego lo que pasó en cuanto delegó, y lo que ha salido de delegar, y que de repente JJ Abrams hace un lore y el otro hace otro, y luego le piden a JJ Abrams que corrija y se desmorona todo la montaña. Es así. O David Tuohy, di lo que quieras, pero al menos había un tío detrás de Riddick y tenía cierta coherencia y tal. O sea, esas cosas de casi sale mejor que haya una mente que tenga todo bien ordenadito y bien claro,
¿O qué pasa en cuanto a los de Juego de Tronos? ¿Se les sacaban las novelas de Martin? ¿Qué hacen luego, amigo? Cuando he hablado con vosotros, sobre todo con Belén, y hemos hablado cuando hablamos con Aristella y tal, siempre intento sacaros algo del trasfondo. Sobre todo porque a mí me gusta el trasfondo. A un juego me capta por el trasfondo, una facción me capta por el trasfondo. Infinity me gustó por el trasfondo. Ariadna me gustó por el trasfondo, por lo que suponía. Sí, es que Ariadna, yo creo que Ariadna es por el trasfondo o sea, las minis y todo luce, porque además se diseñan de otra manera, en mi opinión. Pero el trasfondo yo creo que te gana mucho a Ariadna por ahí. Me gustaba mucho ese concepto de, a ver, todo el mundo aquí va con cacharritos, es decir, con un campo que te hace invisible si no te mueves, o con un, yo qué sé, es decir, con una armadura con muchas lucecitas. Y tú lo decías antes, los ariadnos van de, yo me pinto la cara, me he puesto aquí sobre el barro, y de aquí no me muevo hasta que aparezca alguien por esa esquina y tenga que actuar. O me he puesto un montón de chapa, que tú lo pondrías en un cohete, y mientras que la chapa aguante. Un poquito es ese literal. Y necesito sacaros un poquito, intentar sacaros un poco. El equipo Mirage 5, ¿vamos a ver más equipos Mirage? Es decir, esta pregunta la hago siempre que puedo, porque tenemos el 5. Y se supone que ha habido por lo menos 4 más, ¿sabes? No, creo que el 5 realmente es único y totalmente imposible de que se... A ver, sí es cierto que está el Polaris Team, que es otro combo de chica guapa y monstruo que tiene Cosmoflot, que en este caso es un oso, un hombre oso, fruto de una aberración de experimentos nómadas pagados por Ariadna, que en la búsqueda de un nuevo tipo de Dog Warrior, con muchísimas víctimas mortales en todo su proceso de desarrollo y D+D, donde es eso, tenemos un oso ruso, evidentemente un Misha de estos así gigantesco y tal, con una controladora chica guapa, porque queda muy bien esto, siempre esta fórmula hemos abusado de ella muchísimo, y está dentro de Cosmoflot, entonces está ahí tanto Polaris 5 como Mirage 5. Mirage 5 es único porque realmente es la relación afectuosa entre la teniente Margot Berthier y el sargento Lafayette Duroc, donde ella vio algo en él y él vio algo en ella, y de repente ella, que debe ser tremenda, consigue subirlo a él a un helicóptero y a llevarlo en tropas aerotransportadas, cosa que nadie ha conseguido hacer con un Dog Warrior jamás y tal. Entonces eso es el rayo en una botella, la carambola cósmica que produce que haya el Equip Mirage 5. Probablemente otros Equip Mirage no sean simplemente soldados normales y corrientes, no una Moblot, que ya era una Moblot, no era una paracomando, y un Dog Warrior y tal. O sea, eso es la joyita. Me y gusta ya mucho Sí, dime, perdona. No, te iba a alabar el equipo Mirage 5, porque me gusta que la primera vez que leí algo de ellos fue en H2, y creo que fue en una ampliación en Human Sphere. Sí, Human Sphere es la primera vez que sale el Mirage, no estaban en el libro, en el primero de todos. Y ves su pequeño trasfondo, que no sería más que 3 o 4 párrafos, y dices, esta gente, estos dos personajes tienen historia por detrás, y yo necesito que me contéis esa historia. Es decir, justamente eso es cómo le mete por primera vez, cómo se conocen, o las locuras que hayan tenido que hacer. Pero eso está escrito por ahí, yo lo recuerdo. La que lleva la voz cantante totalmente es ella, es Margot, y a Duroc lo conoce en una cárcel o algo así, y surge la chispa del amor, pero vamos, bajo la bota de ella totalmente, o encima, o sea, lo pone a él, vamos, totalmente. Pero sí es ella la que lleva la voz cantante, que ya era una Moblot tremenda, y luego se adapta ahí a eso. Pero recuerdo que está escrito por algún sitio, o sea, no sé en cuál de los libros estará publicado. No lo sé, es que ya los libros, es decir, me estoy me estoy mudando. Y los libros están ya metidos en cajas, entonces no puedo ir a coger uno y ver dónde lo decía. Pero sí me gustaba, es lo que te digo, en pocos párrafos destiláis lo suficiente como para contar una historia. Bueno, de hecho que nos estamos yendo a Human Sphere por 2008, 2007, 2008, que es cuando estaban las tropas en papel. La verdad es que hay un momento en que está en papel todo, es un Excel, como quien dice, y hay cosas que saltan a la cara.
Entonces, las motos japonesas, los Aragotos en Kenbutai, las motos japonesas, en cuanto leías sectorial japonés con motos Akira, esto va a ser motos tipo Akira y tal, ya te quedabas con aquello. Los Hassassin Lasik también llamaban mucho la atención, y los Ekimiras, que era el de Warrior Paraka, que le decíamos, el de Warrior Paraka, ¿sabes? De ahí luego que venga un diseño, un gameplay, que la gente lo encuentre bueno en juego. Hay muchas cosas, pero bueno, que hay un momento que es solo la parte concepto, la parte idea básica. Todas estas cosas que estamos hablando ahora mismo de trasfondo, siempre me lo pregunto, y lo voy a hacer porque me gusta. ¿Está pensado sacar más productos de los cómics, o novelas o historias o incluso libros de arte? Porque en esa parte, a ver, no es una crítica. Sigas. Hay otra novela gráfica haciéndose, sigue siendo el guionista Víctor Santos. Qué bien. No digo más. Víctor Santos creo que lo ha hecho muy bien. Punto. O sea, no sé si habéis leído Outrage o habéis leído Betrayal. Sí. De hecho, reseñamos Outrage. Me parece el cómic de necesito conocer el mundo de Infinity, Lete Outrage, que es una partida de Infinity y tiene un equipo que se lo dije al autor, dije, es que me da pena lo que has hecho con ellos, porque molan tanto y mueren todos. Ahí sí, exactamente, no quería decir nada, pero ya el spoiler lo has hecho todo. Spoiler total, no, ya se verá. Y Betrayal me gustó porque en mi opinión, ¿vale? Esta es mi opinión. Tengo la sensación de que a Infinity no le hace falta un malo absoluto, no le hace falta un ejército combinado. Es mi sensación. Eso no significa que no me guste o que no me deje de gustar, pero que tiene la suficiente intensidad en la relación entre las megapotencias, que no hace falta alguien que venga, es decir, a ser el enemigo, por decirlo de alguna manera. Y yo también encuentro muy interesante la guerra fría entre facciones, como ya suficientemente interesante como para por sí misma, como para crear una historia. Sí. Ahí te doy la razón, porque me gusta mucho cuando nos metemos que viene un ejército alienígena, la escala de la batalla ya se vuelve masiva. Y cuando estamos en plan conspiraciones y casi espionaje industrial, sí se presta más a la batallita pequeñita que es Infinity, en mi opinión. Sí, creo que eso tiene coherencia y tal. A mí me gusta más, o sea, yo creo que Betrayal es mejor guión que Outrage. Creo que está mejor estructurado y que los tres actos están perfectamente diferenciados, porque además crece la historia muy bien. Sobre todo el último acto me sorprendió muchísimo. A ver, a mí lo que pasa es que en el último acto la protagonista, Kodali, estaba intentando acordarme del nombre. Bueno, no es la protagonista, se lleva el protagonismo, eso es verdad. No es la protagonista. Sí, pero lo que tenemos siempre en concepto es que Kodali ha sido lobotomizado. Vamos a hablarlo así un poquito. Luego podemos discutir del sexo de los ángeles. Es que no es Kodali, es propaganda. Exactamente. Pero viendo la historia, te llega un momento en el que dice ella, tú has hecho un spoiler, yo otro, ¿no? Y si yo lo hubiera decidido, y si yo hubiera tenido la opción de decidir y que lo que quiero es unirme a este ejército de bichos, entonces ¿cuál sería tu problema? ¿Se te caería todo el castillo de naipes? De que puede que sea bueno. Y de hecho ese pensamiento, esa pequeña viñeta y ese pequeño bocadillo me llevó a un pequeño relato o un pequeño párrafo de trasfondo que creo que se llama El día que no sucedió nada, ¿no? Y es cuando el ejército combinado vence a esta facción de los Toja, que todo el mundo pensaba que iban a ser borrados del mapa, iban a ser lobotomizados, iban a ser esclavizados, y se dan cuenta que cuando ha pasado eso no ha pasado nada, es decir, su vida sigue normal. Ahora simplemente tienen una inteligencia artificial, que es lo que me gusta, esa dualidad ejército combinado Alep. Son rayadas mías, en el que les ha dado un propósito adicional. Entonces me gusta mucho esa pequeña frase, porque sí que te enlaza y si realmente ya estuviéramos bajo un ejército combinado o si realmente no hubieran sido
no hubieran sido, no fueran los malos el ejército combinado. Y en esa pequeña frase creo que Kodali, y en este caso el autor, cuyo nombre no me acuerdo y tú me vas a recordar tan amablemente porque hablamos Víctor con él. Santos. Víctor Santos es el escritor. Es el escritor. Y Agustín Nakamura Graham Nakamura es el artista de Betrayal, que lo hizo maravillosamente bien. Kenny Ruiz es el que hizo Outrage. A mí me gusta más Kenny Ruiz porque creo que es especialmente dotado para las escenas de acción. La manera en que se mueven los personajes es un espectáculo. Graham Nakamura lo hizo muy bien. Tenía un guión más difícil de dibujar porque había muchas expresiones faciales y muchas sutilezas de diálogo. Es que Víctor Santos ya es guionista de cine prácticamente ahora mismo. O sea, entonces es un tío que esos diálogos requieren mucho actor ahí. Nakamura, claro, se lo comenté en su momento, lo que me gustó era que llenaba muy bien las viñetas de acción. Es decir, para ser un manga había que contar muchas cosas de lo que estaba pasando en la base de Yuchin sin muchas palabras. Y sí conseguía transmitir toda este frenesí y todo este momento de algidez, de viveza, ¿vale? Que por haber capturado a Kodali al principio, en las primeras páginas, sí se transmitía muy bien a través de las viñetas. No, es decir, las palabras completaban la obra, es decir, te contaban la historia, pero tú veías el trasfondo justamente con las viñetas. O sea, a mí sí me gusta. Víctor Santos, es decir, para la acción, creo que Outrage tiene como 3 partes. La parte central es espectacular, que es cuando dices... Es que me dice, Kenny, para ya, por favor. Sí, es que cuando sube la cámara, digamos que sube la cámara y notas que están en una mesa Infinity, esa escena en un guión debería haber sido el clímax de la película. O sea, te lleva una trama y te desemboca en una partida de Infinity. Vamos, si es por estructura, yo lo pondría así. Y además, Kenny, es decir, es el ilustrador inicial de Aristella. Sí. Que termina de darle... Es que el movimiento que tiene las cosas dibujadas por Kenny, la fuerza que tiene la gata dibujada por Kenny, porque por ejemplo aquí los desarrolladores de Aristella una vez vieron a Gata, la de Aristella dibujada por Kenny, no les valía ninguna otra. Otros ilustradores dibujaron a Gata, no nos vale, tiene que ser la que dibuja Kenny. Sí, es esa, ¿sabes? Hay una carta de ella corriendo y dices, está corriendo. Es decir, parece una tontería, pero muchas veces el dibujo no termina de cuadrarte, y esto es un dibujo. Yo es que leí el guión de Outrage antes de verlo dibujado, ¿entiendes? Una cosa es las palabras escritas. Lo que hizo Kenny con Nauf y Jethro peleando con un cuchillo en gravedad cero, las viñetas impresionantes. O sea, porque el concepto era ese, están ahí como, ¡que te pincho! Kenny los puso cayendo, haciendo espirales, o sea, hizo unas cosas de movimiento guapísimas. Que es imaginación, es ser un director de cine y decir, la escena que yo tengo es esto, te voy a matar, no te mato, eso, un cuchillo, no más. Y el tío se montó una escena tremenda ahí. Pero lo que estamos hablando son escenas distintas. A mí las 2 historias me gustaron muchísimo. No es por vender nada. No, hay cosas que no me han gustado. Y simplemente no las contamos. No es que no las contemos, es que para contar que una serie no me gusta no me hace falta contarlo. Prefiero contarte lo que me gusta. Y en este caso siempre lo recomiendo. Es decir, Outrage es ¿qué quieres ver lo que es Infinity, lo que es una parte de Infinity? Léete a Outrage. ¿Quieres meterte un poco más en ese rollo de Guerra Fría, de no es lo que parece y que te haga dudar de lo que sabes y de lo que conoces? Léete Betrayal. ¿Quieres ver una base de Yuchin por dentro y sus mierdas entre ellos y tal? Betrayal. Es que Betrayal también te mete más dentro del mundo de Infinity. Outrage es más un lienzo en blanco ahí donde pudieron hacer lo que quisieran. Betrayal se mete dentro de una facción, por ejemplo. Está bien. Y, siendo en esa pregunta, sí va a haber una novela de ficción, no cómic, texto, de Infinity en el futuro. Y su nombre es Downfall. Vale. Apuntamos todos Downfall. Es que estamos haciendo la portada estos días, ahora mientras hablamos. Estamos haciendo la portada. ¿Os queda poco entonces? Sí. Sí. Y no digo más. Te lo puedo decir porque sé que hubo un blog por ahí anglo, porque el escritor en este caso es anglosajón, y ya chivaron un poco esta información, pero creo que a la esfera hispanohablante no le había llegado aún la noticia. Bueno, pues mira, para mí es una notición y son de los noticiones que me gustan porque creo que este tipo de contenido es lo que hacen avanzar un trasfondo. Eso tengo entendido, sin irnos mucho del tema, pero soy bastante ajeno a
a Warhammer 40.000 no lo conozco mucho, pero sí me decían que era Dan Abnett y las novelas de Dan Abnett y los fantasmas de Gaunt y cosas así las que de verdad le dieron al trasfondo siempre muchísima más peso y más todo. Puedo hablar de Warhammer 40.000 en un podcast de Infinity. Durante 20 segundos, sí. Durante 20 segundos. No el mayor ventaja es que Dan Abnett sabe escribir y sabe escribir muy bien. Tú lo decías de Gutiérrez, ¿no? Que es la persona que tiene la idea clara, la línea de lo que va a pasar y tal. Dan Abnett es el que hace eso. Y sobre todo hay una cosa que ha sabido hacer muy bien en todas sus novelas. Y es no quedarse en el meme. Me explico. No quedarse en somos marines espaciales o somos guardia imperial y somos carne de cañón. De pronto te lees los fantasmas de Gaunt y ves que son personas que tienen sus problemas. Sí, son soldados, pues como todos estamos jugando en un Wargame, pero tienen sus problemas, tienen una historia adicional aparte de apretar un gatillo. Y aquí está el éxito de Dan Abnett. Y aquí ya dejamos de hablar de Warhammer 40.000, que creo que me he pasado los 20 segundos que me has permitido. Bueno, yo hablaba de ellos, Lucas, y hablaba de David Tuohy, o sea que tranquilos todos. No, hombre, ya, pero no me gusta. Es decir, sin permiso. Pero ya te digo, es decir, yo personalmente creo que intentar avanzar, ya lo intentó la empresa de la que hemos hablado hace 5 segundos, a base de producto. Me explico. A base de te saco nuevas minis, te saco nuevas campañas, te saco nuevos libros, y todo está orientado a reglas y a tal. Y te dabas cuenta de cuando yo era joven, cuando no tenía 40 años, de que lo que te estabas leyendo era contenido en inglés, porque te leías las revistas estas en inglés, te leías todo esto, y ahí te venían historias. Y si te digo una cosa, como te decía antes, que los pequeños párrafos me servían para conocer un poquito, pero muy poquito a Mirage, lo que quiero es ese esbozo que habéis creado, por ejemplo, de Mirage 5. Quiero saber más. Sí, sabemos que Margot encontró... Es que se presta... A ver, son personajes que se prestan al protagonismo. O sea, sí, son personajes que notas que tienen un carisma propio en cualquier cosa que se escriba. Te interesa saber la relación entre ellos. Y claro, que un cómic de Infinity mañana, digamos, viene un cómic con Margot y Duroc de protas. Pues ya está. Hola. ¿Sabes? Entonces... yo en esa parte sí apoyo mucho y sí intento dar toda la representación y todo lo que sea eso, porque me parece una cosa interesante. A ver, estos proyectos, la novela, el cómic, son niñitos mimados de Corvus Belli. Sí, quiero decir, pero quiero decir, por el hecho de cómo los comercializamos y por el hecho de que sus ventas son justificables y por el hecho de que van con una mini de regalo y por el hecho de que tal... se justifican. No se busca el beneficio, se busca que se cubra el gasto que lleva a hacerlo, ¿entiendes? Que se esté justificado. Evidentemente, si da pérdidas, no se vuelve a hacer. Entonces se hace. Pero vamos, que se cubrió los gastos que dio a hacer Outrage. Sí, vale, pues hacemos otro. ¿Salió algún beneficio? A lo mejor sí, a lo mejor no, ya lo miro luego, pero se cubrió el mínimo que le teníamos que vender para que se cubriera. Sí, pues entonces podemos hacer otro, ¿no? En plan, aquí hay una locomotora que es Infinity, ¿entiendes? Que es lo que vende, que es lo que funciona, y aquí estamos enganchados a eso y intentamos enriquecerlo, intentamos aportar más cosas, intentamos hacer un Defiance, ¿entiendes? Que es de Infinity, pero que al mismo tiempo es otra cosa y tal, pero es eso, en el fondo, todos muy friki, todos nos gusta poder aportarle más al mundo, sabemos que da para mucho, pero ya te digo, nace siempre de molaba un cómic de Infinity, joder, molaba, sí molaba, ¿sabes? Y ya para ir terminando, futuras, ya no hablamos solamente de novelas o cómics, en novedades, es decir, Aristella, y futuros de cosas de Code One o futuros de Infinity, que tengamos aquí, tampoco hace falta, no es un interrogatorio, simplemente es... No, a ver, como Code One ahora saltan Ariadna y Nómadas a Code One, significa que el próximo año de novedades de Nómadas y de Ariadna van a ser novedades de Code One, y eso implica remotos nuevos, Support Pack, Tag y así para Nómadas,
lo cual permite coger miniaturas viejas y rehacerlas para ponerlas al formato nuevo. Los zones, por ejemplo, los remotos básicos de Nómada son esenciales, y las miniaturas actuales creo que ya están descatalogados, son viejísimos, son del 2006 o así. O sea, urge nueva figura de los zones, por ejemplo. Con Ariadna también, el Polaris Team sale para Code One, entonces ahí saldrán tirando a pronto y tal. Luego, Aristella ya dijimos este año que sigue habiendo torneos, de hecho vendrá un pack de torneo nuevo con figura exclusiva nueva. Más información este jueves, chicos. Salen más figuras de metal dentro de la gama de Infinity, pero que son jugables en Aristella, como ha salido hace poco un Mendoza, por ejemplo. Tiene que salir una Parvati nueva, porque hubo una Parvati exclusiva, pero no ha salido en blister normal para que todo el mundo pueda jugar con ella. Entonces, digamos que los skins, que es un concepto que hemos hecho para Aristella, donde salen para personajes que ya existen miniaturas alternativas, pues sigue adelante. Lo que sí hemos dicho que hemos parado ya con Prime Time, o sea, Prime Time fue la última expansión de Aristella del juego en sí, que permitía multijugador, y por ahora lo que dice Corvus Belli es no hacemos más expansiones por ahora. Si esto cambia o si hay planes de Aristella 2 o lo que sea en algún momento, se anunciará con su debido bombo y su debido platillo. Pero por ahora, el juego a nivel evolucionar el juego, sí han salido misiones nuevas para Aristella, eso sí, eso son gratuitas en PDF y tal, pero no más personajes nuevos por ahora. Hablando de Defiance, ya a finales de estos meses, de julio y agosto, ya es cuando les llega a la gente la Wave 2, o en tu caso Wave 1 y Wave 2 juntas, que quien dijo un solo envío y tal, y ya por fin, ya se acaba, ¿no? Ya es como, vale, ya os lo dimos, lamentamos que haya tardado tanto, pero tocaba darlo y tal. Luego está Code One y Infinity sigue ahí. Ojalá la pandemia permita que haya torneos físicos y eventos, que es lo que nos está lastrando un poco a N4, porque N4 salió el año pasado, en plena pandemia. Ya iba a salir, estaba escrito que iba a salir. No quisimos ni posponerlo ni nada, que salga, ¿sabes? Y el año fue muy bien. Imagínate si no hubiera pandemia, lo bien que habría ido. Uh-huh. Deseando volver a tener grandes torneos y el Interplanetario y GenCon y todo esto. Y luego lo más inmediato, lo que nos viene ahí encima, es Tag Ride, que es el Infinity Deathmatch Tag Ride, que es la próxima campaña de crowdfunding que va a hacer Infinity, Corvus Belli, pues al estilo Defiance, digamos, que es eso, que son 4 tags en un juego que les permiten una arena darse leña. Ahí están mucho las compañías mineras que estábamos mencionando antes, Minescore, Joy Minerals, todas estas y tal. Y tenemos tremendas sorpresas y tremendas cosas que aún no hemos podido enseñar. De hecho, el jueves, aprovecho para hacer promoción. Chicos, en Twitch, en este Twitch, en el Twitch de Corvus Belli, el jueves tenemos tremendo seminario lleno de previews, lleno de contenidos, grandes anuncios y grandes cosas que nadie conoce. Pues que saldrá en 2 días, el jueves ya. Y también habrá una versión YouTube. Prestad atención porque veréis muchas cosas ahí maravillosas. Bueno, pero nos has dicho muchas cosas y nos has dejado decir primero el Tag Ride, lo último, Tag Ride, que es como el nuevo Kickstarter. Ya tengo que estar conteniendo la cartera. Y Downfall, ¿no? Que de hecho nos estaban preguntando ahora mismo que cuándo se tiene pensado publicar, pero vamos, tú lo has dicho, estamos dibujando la portada. Estamos dibujando la portada, aún llevará... No va a ser mañana, pero en algún momento, sí. En algún momento. Para ir ya acabando, tengo que preguntarte un poco este último año de final de pandemia, quiero llamarlo así. Llámalo así, pero me parece que no va a ser al final. Ya están diciendo que está la incidencia fatal. De hecho, parece que los medios, como estamos en verano y hay que vender turismo, se lo están callando un poco, pero dicen que está fatal el tema. Sí. No, hombre, a ver, yo tengo claro un poco por mi salud y por todo eso, que este año el tema de la vuelta de eventos, la gente lo está intentando. La gente tiene muchísimas ganas. Joder, sí tenemos ganas, todos. Pero ya me parece incluso los clientes. Yo tengo ganas, yo voy a ponerlo así como entre comillas, para darme la importancia que no merezco. Como medio tengo ganas. A Belén siempre se lo digo, decir, yo... ¿Sabes lo que me muero yo por hacer? Lo puedo decir aquí en directo, que lo escuche todo el mundo, por favor.
yo quiero que haya Interplanetario, el gran torneo que hacemos en Vigo de Infinity, para que la gran final entre dos jugadores cañeros, que sea ahí, Plus, en N4, grabarla toda, como hemos grabado tal, pero por fin recrearla en 3D. Porque yo aprendí a hacer ahora Blender, un poquito de Blender, y ya me he hecho unos informes de batalla, el de Crimson Stone, y el de las órdenes militares, y el de esta armada. Y me muero por eso, por ver una batalla de jugadores élite, grabarla y ser capaz de luego recrearla en 3D con animación 3D, que queda, claro, haces lo que quieres con la cámara, la pones ahí y tal. Y eso, el informe de batalla de una final de torneo cañera con los jugadores y tal, y que quede eso inmortalizado, me lleva muchísimo trabajo, pero me muero por hacerlo. Eso queda ahí, ¿sabes? Queda ahí, es una demostración de juego de altísimo nivel, bueno, todo. Y me muero por hacerlo, de verdad. Se lo decía a Belén. Hola, Belén, te quiero mucho, lo sabes. La primera vez que intenté ir al Interplanetario, pasó una cosa. Es decir, había conseguido plaza, tenía alojamiento, incluso estuve hablando con alguien porque no me daba nombre. Porque íbamos mi mujer y yo. Pues digo, mira, yo voy al torneo, mi mujer me acompaña y luego haremos vacaciones por ahí. Pero pasó algo, no vamos a decir el qué, y tuvimos que suspender todo. Pero cuando dijo todo lo que pasó ese año de verano, tuvimos que suspender. Y bueno, pues el año que viene ya vamos. Al año siguiente ya empezamos con el blog en serio y tal, y ya por tema de vacaciones no me cuadró. Y así hemos ido enlazando que el Interplanetario parece ser el evento al que tengo prohibido ir, pero no prohibido porque alguien me lo prohíba, sino porque el destino se confabula para que no vaya. El año de la pandemia habíamos tenido ya nuestra hija y bueno, ya está hablado con L para intentar ir un fin de semana, pues coger un avión, ir a Vigo y tal. Pasa la pandemia y digo, de verdad, es que no hay una manera posible de que yo vaya al Interplanetario, aunque sea a verlo, es imposible. Así que yo tengo muchas ganas de ir al Interplanetario, y tengo muchas ganas de ir a todos los eventos posibles, porque ya los echo de menos. Y yo espero que para el 2023 el Interplanetario de Vigo... 23. Porque es el 22. 2022, ay Dios mío. Ay, Dios mío, yo tengo a ver si puede ser en 2022, maldita sea. Perdón, en 2022, no quiero asustar a nadie. En 2022. Y tendrá que ser con mascarillas, pero que al menos sea. Es que, joder. Yo intento ser positivo, Bostria. Intento decir, nos estamos vacunando todos para que en el 2022, en verano, esto esté controlado y podamos ir al Interplanetario, a las Fleet Wars, a la Japan Weekend, al Salón del Cómic, que tengo un mogollón de amigos que no veo desde hace años, literalmente, y necesitamos volver a tomar el contacto. Yo tengo ganas. De hecho, mira, me dice Francis que el último torneo, el último evento que se hubo fue la Villarrol, que es una jornada de rol que se hicieron en enero antes de que se cerrara la pandemia, y que las primeras jornadas que se van a hacer van a ser la Villarrol en noviembre, que lo van a intentar hacer. Pues Francis, si lo consigues ahí estoy, pero vamos. Que te iba a preguntar, es decir, por la pandemia, es decir, ya me has contado evidentemente la sensación de que queremos todos volver, vosotros queréis organizar el Interplanetario, y evidentemente... Yo quiero volver a ir a Estados Unidos a Depticon y Gen-Con, que era una eso es lo que te iba a preguntar, es decir, nada, de momento no se mueve nada y todo es virtual, ¿no? Es decir, de momento, porque la sensación sí, virtual y las es distinta. Fleet Wars también van a ser una cosa virtual, por lo visto, o sea, eventos a los que normalmente iríamos físicamente, pues ahora tendremos que hacer un Twitch de esto, una cosa así. Es raro, ¿no? Es decir, me da la sensación de que tú prefieres algo más de contacto humano. Hombre, yo prefiero contacto de mis manos con hamburguesas americanas. Eso ya lo primero, que quede claro. Además, no. Caray, si con la comunidad española, quieras que no, tenemos un trato bastante habitual, ¿no? Pero con los americanos hace muchísimo que no los ves, y esa comunidad hay que tenerla así, Hay que tenerla así. Son americanos, compran muchísimo, es un mercado número 1, y estar distanciado de ellos, pues es un dolor. Y es verdad que se pueden mandar 12.000 emails todos los días, pero es que eventos americanos que motiven a esas comunidades, que les dé fuelle, que lleguen con sus torneos, que tengan sus piques, que tal,
eso le da vida al juego. Yo creo que ahora el juego lo que le está afectando mucho es que no haya torneos físicos, hace que no esté la gente, pues eso, calentando motores de cara a este evento o esta cita o tal, y hace que haya menos estadísticas. Tampoco recibimos tantas listas de torneo como para poder extraer pues nuestros porcentajes de qué ejército es más popular, qué ejército es más cañero. Quieras que no, ese movimiento nos da un feedback buenísimo de quién está matando más ahora, qué ejército es el más potente, qué mini es la más vendida, por qué, ¿sabes? Bueno, yo, Bostria, y con esto vamos cerrando, yo espero que el año que viene esta misma entrevista con el bundle, con la locura que se os haya ocurrido en aquel momento, lo podamos tener en físico, no sé si en Vigo, en Madrid o en Barcelona, me da igual, me desplazo, y que podamos comernos una hamburguesa de esas americanas, aunque sea en mitad de Vigo. Si vamos a Gen Con y te veo por allí, te digo a qué sitio hay que ir. Espero que siga abierto. Bueno, a la Gen Con todavía me quedan un poquito lejos de momento, en mi estado civil actual. Estamos soñando despiertos, pensando que íbamos a estar sin mascarilla, o sea que imagínate. No, yo creo que sí. Para 2022 creo que sí. No hará falta que nos pongamos un perfil de multiterreno. multiterreno COVID. En fin, Carlos, Bostria, muchas gracias por este rato que hemos pasado. Espero que te lo hayas pasado bien. Espero que no haya sido muy impertinente. Y muchas gracias por venir. Y espero que no sea la última vez, por favor. Muchas gracias, Bostria. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a todos. Bueno, que estoy muteado. Bueno, Carlos. Bueno, Poti, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy bien. He estado escuchando a ratos porque me he tenido que levantar en algún momento, pero muy chulo. Me gusta mucho. En plan, sinceramente, no te voy a mentir, no tenía mucho idea de. Porque yo tampoco soy de minis, yo soy más rolero. Entonces, he ido un poco. En plan, he ido un poco aprendiendo y tal mientras que hablabais. Y me mola. Los Dungeon Crawlers, tengo que decir, los Dungeon Crawlers sí me llaman un montón la atención y me molaría jugar algunos. Solo he jugado Hero Quest. Pues mira, en cuanto reciba el Defiance, creo que lo vas a flipar. De Dungeon Crawlers al final es que es como si coges rol y le quitas toda la parte interpretativa y toda la parte de historia y toda la parte tal y te centras solo en mover y dar hostias o sea, es como eso, como la parte de pelea de un rol en un tablero, o sea, muy directo, muy al grano. Se pierde, claro, historia, se pierde diálogos graciosos que puedan darse y tal, pero la parte de dados, tezosco y tal, claro, eso sí lo tiene y lo tiene muy bien. De hecho, es el género que con Kickstarter ha sacado 80.000 variaciones en los últimos años. Y nosotros hicimos el nuestro, que tiene así, que tiene sus virtudes. Está guay por las tiradas de dados. También Imperial Assault creo que es la referencia más parecida que se me ocurre, que es el Dungeon Crawler así de Fantasy Flight de Star Wars. Pero bueno, está guay. La verdad es que son cajas muy guays, la verdad. Y yo viendo que no podía ni quedar con gente ni nada, al final yo y un colega, o sea, solo somos dos. Pero el Dungeon Crawler Defiance tiene IA, tiene un sistema de cartas que los malos los controla el juego ya. Qué guay. Entonces somos este tío y yo, cada uno con 2 personajes, a hacer la aventura. Y que solíamos quedar para jugar a Aristella, este tío y yo. O sea que ya la mecánica la teníamos trilladísima. Empezamos a jugar cooperativo en vez de competitivo y nos lo empezamos a pasar bomba. Decíamos, está bien, esto está guay. Porque la dificultad de Defiance está aquí, ¿eh? Es durillo, no está nada fácil. Hay que pensar. Entonces, como es exigente, sí que tenemos los dos, el colega y yo, de, a ver, espera, ¿cómo hacemos? Y los escenarios tienen truco, ¿eh? Es decir, que no todos los escenarios no es ir para adelante y ya está. Me están llamando aquí, me disculpáis, chicos. Sí, estamos cortando a vuestra. Muchas gracias. Vamos cortando ya. Bueno, Poti. Pues eso, Carlos. Muy a tope con todo. Me gustó mucho. He estado, ya te digo, escuchando a ratos, pero... Sí que era algo importante y era de Orange. Queremos lograr un móvil 5G, por favor. Estáis en directo. Bueno, sí, es que... Bueno, no pasa nada. Bostria, muchas gracias por tu atención, por tu tiempo.
Gracias a Bucaneros por alojarnos en su canal. Y espero que a todos vosotros, es decir, en determinados momentos, poder volver a veros. A Bostria quiero comerme una hamburguesa en Estados Unidos con él. Son sexual, eso. Y con la gente de Bucaneros, que espero volver a verlos pronto, que son amigos. Esperemos que sí. Eso. Pues adiós.